Hola a todos y todas, bienvenidos a un episodio más de Psicología en Desarrollo con la psicóloga Mariana Contreras y el psicólogo David Vincent. El día de hoy pues vamos a estar hablando de un tema muy interesante acerca de las terapias fraudulentas, la pseudociencia y cómo mejorar o llegar a un espacio de salud seguro. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, gracias aquí, esperando que este tema sea de su interés y que los ayude como a canalizar algunos focos rojos en algunas situaciones de psicoterapia. Claro que sí, porque bueno, en México simplemente existen solo 12 psicólogos por cada 100.000 habitantes y en la situación en la que nos hemos encontrado durante el último año y meses nos ha hecho que hemos desarrollado ciertos síntomas, ya sea por quedarnos en casa, la disminución de la interacción social pues los pacientes la pasan mal y no solo por sus síntomas o sus patologías, sino que la búsqueda de atención médica pues supuso para algunas personas en una mala situación salir de un círculo donde sufrían sus propios síntomas para entrar a otro igual de infernal como el negocio de los falsos terapeutas o de la salud mental, ya que pues estos supuestos expertos pues dirigen estas prácticas de las que vamos a estar hablando hoy, como algunas neurociencias, la hipnosis, las constelaciones, el mindfulness y este pues pasaje lleno de sombras, ¿no? Como la ciencia gestalt o el mismo coaching o las herramientas transformadoras, ¿no? Como las decisiones o los bloqueos. Y si tú has asistido a alguna de estas pues pseudoterapias o malas prácticas, no te preocupes, te vamos a decir algunas cuestiones sobre cómo identificarlas para no volver a caer en estos círculos de malas prácticas y cómo realmente identificar estos espacios seguros que nos van a llevar a un desarrollo adecuado y a un trabajo personal. Entonces, incluso grupal, ¿no? Ya que nosotros no hay que confundirnos pues entre un psicoterapeuta, un psicoanalista, a un psicólogo, ¿no? Todas estas personas que desempeñan estos procesos de acompañamiento y duelo de manera funcional. Entonces, pues justamente empezamos hablando de eso, de la importancia, porque la psicología es una ciencia, estudia el comportamiento humano y nosotros tenemos que hacer un deber desde nuestra práctica psicológica fundamentada en evidencia científica para llegar a estos resultados. Entonces, pues a través del episodio de hoy vamos a estar también viendo algunos mitos que nos tiene preparados Mariana para llevar a eso. Pero Sí, pues, uh-huh. como tú bien dices, ¿no? Ahorita que comentabas de en qué está basada la psicología y la diferencia entre un psicólogo o una psicóloga, uno una psicoterapeuta y uno una psicoanalista, ¿no? Muchas veces las personas los ocupan como sinónimos, pero en realidad son tres cosas diferentes, son tres corrientes, por ponerlo de una manera, diferentes en cuestión de la psicología, ¿no? Y esto también nos sigue de desmentir un mito en la que, pues no, yo no creo en la psicología, como si fuera una religión, ¿no? No, pues yo no creo en esas cosas, yo no creo en los fantasmas, ¿no? Por ejemplo. Cuando en realidad, pues no es algo que creas o no, es algo que existe, porque es una ciencia, ¿no? Porque utilizamos al momento de hacer, sobre todo investigación en cuestión de psicología, ¿no? Ocupamos el método científico, ¿no? En cuestión de psicoterapia, también ocupamos un proceso científico medible en el que vamos evaluando a los pacientes que se nos presentan para darles un adecuado tratamiento, ¿no? Entonces, Uh-huh. sí, sí hay que tener muy en claro la diferencia entre esas tres. Como bien decimos, un psicólogo, una persona licenciada en psicología, pues estudió justamente la carrera de psicología, no tiene ninguna especialidad y uno o una psicóloga se pueden dedicar a la investigación, a la docencia, a cuestión de recursos humanos en las empresas, a dar capacitaciones, etcétera, ¿no? Un psicoterapeuta o una psicoterapeuta se dedica, tiene una especialidad, sí estudió psicología y tiene una especialidad para atender psicología clínica, atender pacientes para dar psicoterapia,
pues dar atención terapéutica, atención psicológica a alguien que lo necesita. Puede ser que tenga un posgrado, una maestría, incluso un doctorado, y esos son los y las psicoterapeutas. Y un psicoanalista, bueno, es una persona que se especializa en la cuestión del psicoanálisis, que es diferente el psicoanálisis a la psicología. Eso es tema para otro, bastante largo para otro podcast, para otro episodio, pero Ujú. por lo pronto dejamos así un poquito la diferencia de esas tres, ¿no? Claro que sí, y entonces retomando con lo del episodio de hoy sobre las pseudociencias, estas son aquellas afirmaciones, creencias o prácticas que son presentadas incorrectamente como científicas, ya que no siguen este método científico de forma demostrable, comprobable, y tampoco tiene un método científico certificado. Entonces es todo aquello que toma la apariencia de ciencia sin serlo, ya que pues muchos ya tendrán en mente sobre esta definición alguna práctica, ¿no? Como el Reiki, la homeopatía, flores de Bach, la osteopatía, la bioneuroemoción, etcétera, ¿no? Más allá de estos ejemplos y que nos llevan a estas prácticas que también encajan en esa definición de pseudociencia, algunas personas no llegan a tener sospechas sobre los daños o el conflicto que puede ocasionar estas prácticas en nuestra vida diaria en cuanto a nuestro trabajo, si deseamos acudir a solucionar nuestros problemas de vida. Y entonces, ¿cómo es que esto nos afecta psicológicamente en nuestro propio trato, en nuestra propia práctica y además saber que pues muchas técnicas sí pueden ser útiles cuando las usa un profesional? Pero dime, Mariana, ¿cuál es el peligro de estas pseudoterapias? Pues un peligro podría ser cuestión de motivos económicos, ¿no? A veces te Ujú. venden en una millonada o que porque es muy caro es porque es fiable, tiene sustento, ¿no? Eh, y sobre todo más si no tenemos como cierto conocimiento de la importancia de la salud mental, caemos mucho en eso porque no sabemos bien qué es, no sabemos bien quién nos puede dar esa atención psicológica y entonces pensamos que mientras más cara es mejor y mientras más rimbombante se escucha es mejor o tiene más confiabilidad o fiabilidad, ¿no? Eh, y entonces caemos en que no es una terapia como tal, es una pseudoterapia y entonces no recibimos la ayuda que necesitamos y además gastamos y desperdiciamos nuestro dinero y entonces ahora tenemos un problema no solo mental o emocional, ¿no? Sino también económico porque gastamos nuestro dinero en algo que no era realmente una psicoterapia, ¿no? Eh, Algunos tratos, sobre todo en esta situación, para que los vayamos ubicando, es que son de mucha durabilidad, ¿no? Que tú sigues yendo a terapia y no ves mejora en ti, o que van años y que tú sigues yendo y pues no ves mejoras. Eh, o incluso algún juicio, ¿no? Que puede ser como atacarte, o sea, que la persona que te esté dando la terapia, entre comillas, pone un juicio sobre ti y entonces tú no te sientes ni a gusto, estás pagando la millonada y además llevas años en esto y pues significa que no está sirviendo y no es una pseudociencia, ¿no? Es, un, Claro que sí. es una pseudoterapia, ¿no? Sí, así es. Entonces, pues nosotros tenemos un término que se llama la trogenia, que se hace referencia a un daño que pueda provocar esta intervención, ya sea, pues eso que tú mencionas, de un tratamiento ineficaz, inadecuado, nos puede llevar a un daño, pues de malestar psíquico, de malestar físico, e incluso a llevar a las autolesiones, ya que no han sido tratados con un proceso científico adecuado. Entonces se le lleva al paciente a centrarse en algunas ocasiones en su pasado o andar en estas preocupaciones y malestares sin dar soluciones concretas, sin ser factible en el aquí y en el ahora. Y entonces muchas de estas pseudoterapias con frecuencia generan que el problema sea más grande,
si, por ejemplo, solo tenemos un malestar, en algunas ocasiones ya genere estar en casos clínicos, ¿no? Para llevar a un método de respuesta de psiquiatría. Entonces, pues muchos de nosotros psicólogos estamos comprobando que muchas personas llegan después de estos servicios de este tipo de terapia sin solución. Y entonces mucha gente, y más adelante lo hablaremos, empieza a tener algunas creencias o mitos negativos sobre lo que es la terapia. Pero, ¿qué más sucede cuando vamos a una pseudociencia, María? Pues cuando vamos a estas pseudoterapias, lo que también pasa es que, como vimos que no nos funcionó, como no estamos viendo mejoría, como nos sentimos juzgados, juzgadas, como sentimos que por lo que estamos pagando no está siendo realmente de ayuda para mejorar mi tratamiento, pues incluso, como bien, empeora esta situación, como bien dices, y a la siguiente que yo quiera necesitar, dejo el tratamiento, ¿no? Que no era un tratamiento adecuado. O sea, a la siguiente que yo quiera pedir ayuda, no la voy a pedir porque ya voy a decir, "Ah, no, pues la terapia no sirve". Y caemos en otro mito, ¿no? De, Ujú. pues la psicoterapia no sirve. Y la realidad es que una psicoterapia bien dada, sí sirve porque entonces ponemos, eh, pues, cierta compromiso y cierta búsqueda de cambio para que funcione. También si nosotros vamos con la negativa, dada la experiencia que tuvimos, por eso es importante que tengamos bien atendidos los focos rojos. Si tenemos ese, ese compromiso de cambio, va a ser más fácil que la terapia nos funcione. Entonces, es importante evitar esta pseudoterapia, Ujú. eh, que pues si bien nos va a desanimar para pedir ayuda la siguiente vez, eh, no caigamos en eso, no nos dejemos llevar únicamente por eso y busquemos a la siguiente eh, algunas recomendaciones que nos puedan dar más certeza de que la terapia que estamos tomando pues sí es con un profesional, una profesional de la salud mental, ¿no? Y entonces pues hay otra pseudociencia, ¿no? ¿Cuál otra sería, Vince? Sí, pues justamente después de que hemos perdido nuestro dinero, que el problema creció y que hemos perdido confianza en esta psicología, ya que se hacen pasar o usurpan pues el mismo nombre de psicólogos o de terapeuta o psicoanalista, etcétera. Podemos hablar de una serie de ciencias que están o que buscan llegar a verse profesionales para adoptar este tipo de roles, y entonces empiezan a haber algunas certificaciones falsas o algunas organizaciones, y pues una que tú me preguntabas, ¿no? Pueden ser las constelaciones familiares, ya Ujú. que este tipo de tratamientos pues se va a fundamentar, ¿no? En que nosotros vamos a ver al constelador o al terapeuta, o a veces, como te mencionaba, toman estos nombres de psicólogo que no lo sean, y entonces nosotros nos van llevando a estos conflictos familiares, a sesiones grupales donde otras personas interpretan roles familiares del constelado, y entonces nos lleva de manera frecuente a pensar que esto fuera una práctica real. Sin embargo, la experiencia de este tipo de terapias se presentan como episodios inquietantes donde los participantes que han llegado a acudir a este tipo de sesiones terminan llorando o en un estado de alteración emocional, lo que hace justamente que el problema empeore, que entonces yo empiece a tener, como vimos en el episodio pasado, las emociones y los sentimientos. Yo puedo hacer que mi sentimiento eh, pues sea más grande, ¿no? Con este desarrollo cognitivo, con todas estas acciones, y entonces está muy desaconsejado este tipo de terapias para personas con trastornos psicológicos, ya sea trastornos de la personalidad, trastornos alimenticios, depresión, border, todo esto hay que evitarlo, ¿no? Por organismos como la APE está pues destacado, ¿no? Que todas estas prácticas no son parte de nuestro código deontológico, que son las normas sobre cómo debemos de actuar Ujú. en nuestra práctica de psicología profesional, y se sabe de los efectos adversos, pero previo de continuar esta línea, donde vamos a ver qué ciencias
eh, estas pseudociencias adoptan la certificación o que buscan ser completamente reales, a pesar de que no lo son, quisiera que nos ayudaras a identificar qué tipo de mitos se van a hacer para que yo no vaya a una Ujú. terapia adecuada. Sí, bien. Este que ahorita me hiciste recordar con esto último que me comentabas de perdemos fe en la psicología, entonces como bien no creemos en ella, que es el mito que anteriormente había explicado, ¿no? Porque pensamos que entonces la terapia no sirve para nada, o caemos en esto de, pues, los psicólogos, ya explicamos la diferencia, los psicoterapeutas, pues no son fiables, no me ayudan, es puro chantaje, etcétera, ¿no? Entonces, para desmentir este mito que hicimos mucho hincapié, sobre todo en el primer episodio, y lo volvemos a hacer ahorita porque nos parece súper importante, es que tiene que ser un profesional licenciado en psicología, si es psicoterapia, tiene que ser con una especialidad en psicología clínica, ¿no? Que sí tenga, o sea, que haya estudiado psicología, al menos 4 años y medio es lo que dura en promedio una carrera de psicología, que tenga especialidad en psicología clínica, sea la corriente que sea en familia, sea en pareja, sea en corriente cognitivo-conductual, etcétera, ¿no? Eh, Ujú. vaya, con formación que demuestra que sí es experto, experta en su campo, ¿no? Y si justo porque has tenido malas prácticas anteriormente tienes la necesidad de pedir la cédula o de la maestría o de la licenciatura de la persona que te está dando la psicoterapia, se vale pedirla, ¿no? Entonces, es muy importante que sepamos bien con quién estamos yendo, ¿no? Eh, Otro mito que se da muy común eh, es que, pues los psicólogos, las psicólogas, solo nos cobran por escuchar los problemas, ¿no? Como si eso fuera lo único que Ujú. los psicoterapeutas hacen. Pero en realidad, sí, efectivamente escuchamos, pero no es la única razón por la que se cobra, ¿no? Al nosotros escuchar con la situación con la que tú vengas, em, con base en toda la preparación que ya tenemos, las técnicas que conocemos, nos ponemos a investigar con base en tu problemática, con base en el motivo de consulta que tú traes. Con todo eso que nos dijiste, sí lo escuchamos y con base en eso creamos un plan de tratamiento, un plan de intervención para resolver la situación, el motivo por el que tú estás viniendo. Ah, pasa otro mito en el que Ujú. pues una vez que voy a terapia, pues voy a ir toda la vida, ¿no? Cuando en realidad no es así. Justo por eso se te pide que tú vengas con motivo de consulta, se te pregunta a qué es a lo que vienes, ¿no? Y Ujú. cómo hacen eso, se hace tratamiento, como bien les comento. Y una vez que se resuelve ese motivo de consulta, una vez que se intervino y tú empiezas a notar cambios y también el especialista, la especialista empieza a notar cambios, entonces pues ya se te da de alta porque ya resolviste la razón por la que viniste a terapia. Que puede ser que en otro momento de tu vida regreses a terapia, claro, pero el motivo de consulta ya no es el mismo y hubo una transición entre tu primer eh, proceso terapéutico y tu segundo proceso porque pueden ser por motivos de consulta diferentes, ¿no? Ujú. Eh, Otro mito, por ejemplo, es eh, que se piensa que nosotros como psicoterapeutas les vamos a dar la solución al problema. Y ojalá fuera así de sencillo, pero no lo es, ¿no? Sería nuestro trabajo, incluso sería más Ujú. fácil, ¿no? Pues me van a decir lo que yo tengo que hacer. Y la realidad es que no, la realidad es que nosotros les damos brindando herramientas para que ustedes puedan resolver por sí solos, por sí solas, el problema que se les está presentando. Fortalecemos esas habilidades o las creamos, las desarrollamos para que ustedes solitos, pues justo para que no estén todo el tiempo en terapia, puedan realizar su vida y puedan afrontar las situaciones que se les presentan en la vida de manera autónoma, con sus propias herramientas de vida y sus propias habilidades, ¿no? Eh, y caemos en otro mito, ¿no? Que es que, y eso es algo que nosotros como psicólogos y psicólogas escuchamos mucho cuando decimos, ay, ¿qué estudiaste psicología? Ay, ya me estás psicoanalizando. No, no funciona. No Ujú. funciona así. Ojalá pudiéramos leer mentes, pero no. No, no es algo imposible, es algo que no se puede hacer.
eh, lo que hacemos o que ustedes a veces consideran que es adivinar, ¿no? Cuando dicen, ay, el psicólogo ya se dio cuenta que le estoy mintiendo, ¿no? Sino es que pues tenemos cierto entrenamiento para poder leer el lenguaje corporal, para poder leer la entonación de a veces de los pensamientos o lo que ustedes nos comentan en el proceso terapéutico. Y con base en eso hacemos algunas hipótesis, alguna evaluación para devolverles lo que nos están comentando y darles una retroalimentación de lo que nosotros estamos entendiendo para saber que estamos en el mismo canal, porque si diéramos todo por hecho, pues entonces también caemos en una pseudoterapia, ¿no? Entonces, lo importante aquí algo que tienen que tener muy en cuenta cuando estén en terapia es que el psicólogo o la psicóloga les esté devolviendo, les haga una devolución de esto que ustedes le comentan. Para saber que están en el mismo entendido, para saber que están siendo escuchados de manera adecuada y están siendo atendidas de manera adecuada. Eh, Sí. por ejemplo, otro mito podría ser, y tiene mucho que ver con lo de los medicamentos, que ya lo hablamos en episodios pasados, es que pues con medicamentos se me quita, ¿no? Si me siento mal, pues me tomo unas vitaminas porque me siento desganado, desganada y ya con eso, ¿no? Pero en realidad los medicamentos van más allá de eso. De hecho, incluso, y eso es lo que hemos mencionado anteriormente, un psicoterapeuta o una psicoterapeuta no puede recetarte medicamentos porque no está capacitado para eso. Eso lo tiene que hacer un médico o una médica que estudia medicina, pues, con especialidad en psiquiatría. Entonces, es todavía un poco más complicado que eso. Si nosotros como psicoterapeutas notamos que para poder llevar tu proceso de manera adecuada necesitas medicamentos, se te refiere con un psiquiatra de confianza, una psiquiatra de confianza para que te recete el medicamento que considere pertinente. Pero tiene que ser eh, con, con carrera en medicina, pues, ¿no? Muchas veces caemos en esta pseudociencia, tal vez por el mito de que nosotros podemos influir en el inconsciente, ¿no? Que es muy atractiva esa idea, pero realmente nosotros no podemos influir en nuestro inconsciente para ser el líder que buscábamos ser, o nosotros vemos que nuestros ojos miran hacia algún lado y dicen ciertas cosas. No, eso tal vez sea un mito y que viene mucho de la psicología neurolingüística, del coaching, que sabemos que son marcas registradas y que intentan hacer ciertas capacitaciones para que las personas que impartan estos cursos o talleres sean de alguna forma profesionales. Sin embargo, eso no sustituye un proceso terapéutico, no sustituye pues nuestra formación académica y tampoco va a ser la solución definitiva a estos problemas, que buscamos una solución, ya que nosotros pues a veces, a pesar de que se adopta este nombre de psicoterapia o neurolingüístico o neuroalgo, pues esta efectividad que tienen estos procesos pues suele llegar a prácticas inmorales, pues llegar a transformar enfermedades en trastornos, no saber tratar la esquizofrenia, el autismo, la depresión. Y entonces, pues yo invitaría a todos los pacientes, a todas las personas interesadas, a, a revivir, ¿no? El primer episodio donde mostramos algunas formas de encontrar estos eh, pues lugares sanos, y saber que ir al psicólogo no es jugarse la lotería y decir, a ver qué tipo de terapia me sale, y entonces hay que buscar en lugares en donde podamos encontrar esta confianza sin necesidad Uh de -huh. que nos estén mintiendo con palabras, y unas palabras que te podrían ayudar a encontrar a estos pseudo psicólogos o falsos terapeutas podrían ser las siguientes, ¿no? Yo no trato enfermedades, trato el bienestar de las personas. Muchas veces eso quiere decir que no están en una formación científica para diagnosticar, encontrar estas necesidades que tú tienes, y entonces solo se van a buscar en lo superficial, en darte un dulce, en ser charlatanes, en dar algunas referencias
Pues los propios científicos de una corriente de la psicología, pero realmente no va a haber un proceso efectivo. Entonces, ellos podrían decirte cosas como para curar la enfermedad se debe de sanar al cuerpo y al alma, cuando realmente esto es una cosa que no es dependiente, que hay funciones biológicas que van a estar haciendo el soporte de nuestras actividades mentales y que estas van a interactuar entre sí mismas, ya que pues muchas veces te pueden decir también, usted sanará si es su momento para sanar, no puedo contravenir contra las leyes universales, no hay tiempos para sanar, claro que sí hay medidas individuales, tú tienes que ir a tu propio ritmo, sin embargo no debemos de limitar que si la terapia no está funcionando, yo tenga que hacer cambios, buscar a otro terapeuta o hablarlo para que se adecúen mis sesiones de otra forma de trabajo, pero no decir que no es mi momento para sanar. Siempre va a ser momento de sanar, solamente cuánto durará dependerá pues, de nosotros mismos y del trabajo de un profesional. Entonces, pues mucha gente se va a eso o a tratar a decir de nuestras vidas pasadas o de la relación con nuestra familia de una forma no adecuada. Entonces te dicen el tratamiento va a funcionar en un momento adecuado, tienes que dejar de pensar y sentir que van a salir las cosas. Todo eso podemos llevarlo a que no nos va a llevar a lograr este fin, que es curarse, estar sanos. Entonces, hay que saber que estos procesos tienen que ver con nosotros y adecuarnos a buscar estos lugares científicos. Entonces, revisa pues nuestros podcasts. Nosotros tenemos algunos artículos en nuestra web donde hablamos más de este tipo de pseudociencias y también cómo identificar formas saludables para nuestra salud mental. Sería todo de mi parte. No sé si quieres agregar algo más. Pues nada, solo que estén pendientes en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Estamos como Fogata-Azul, en Facebook como Fogata Azul Psicología y Desarrollo. Y como bien dices, también en nuestra página web proyectofogatazul.wordpress.com tenemos algunos artículos semanales que consideramos son de su interés justo para ir teniendo cierta conciencia de nuestra salud mental y ir teniendo este bagaje de lo que es y la importancia de él. Y pues nada, recuerden que subimos semanalmente un episodio, entonces cuídense mucho, esperamos que estos mitos que desmentimos y estas pseudoterapias de las que hablamos les ayuden para identificar dónde no es donde tienen que ir a terapia y los lugares seguros y confiables en los que pueden pues dar inicio a su proceso terapéutico. Y pues nada, sería todo también de mi parte.